Buen día, ingeniero. Buen día, ingeniero. Bien, jóvenes. Creo que ya son 30, ya es buen número, ¿no? Empezaremos la clase. Bien, vamos a ocuparnos de estudiar el diodo semiconductor. Aquí hay unas fotos de algunas formas que pueden tener los diodos. Ya, el material de que está recubierto el semiconductor, del que vamos a hablar un poquito más adelante, el material puede ser plástico, como lo es en estos dos diodos de acá. Hay algunos diodos que son encapsulados en vidrio, tal vez sea este, no alcanzo a ver muy bien la foto. Y los dos de la izquierda tienen encapsulado metálico. ¿Ya? ¿Para qué el encapsulado? Simplemente para permitirle al semiconductor disipar calor. Cuando funciona el diodo, se le eleva mucho la temperatura, esto puede llegar a dañarlo, entonces se permite disipar o intercambiar calor con el exterior. Para eso se lo recubre de plástico. En realidad, en ese, por ejemplo, en este de acá de justo del medio, el semiconductor puede estar ocupando un espacio muy pequeñito, apenas como la punta de un alfiler. Y el resto es plástico, ¿no? En los dos extremos hay cables de cobre que están conectados a los dos elementos del semiconductor mismo. Y el soporte ese de plástico permite manipularlo, etcétera, y además, como les decía, intercambiar calor con el exterior para que se mantenga a una temperatura más o menos operable. En cambio, estos metálicos son diodos de mayor potencia, o sea, están hechos para trabajar con corrientes fuertes. Entonces, el encapsulado metálico permite, además de mejorar un poco la conducción térmica, permite conectar con ellos disipadores externos. Son placas normalmente de aluminio que se empernan a los encapsulados metálicos para ayudar a disipar calor. El mayor enemigo de un semiconductor justamente es la temperatura. Bien, aquí a la derecha está el símbolo que se utiliza para efectos de circuitería en el diodo. Entonces el diodo tiene dos terminales, uno denominado ánodo, que aparece aquí con la letra A, y el otro cátodo. ¿Cuál es el funcionamiento de un diodo? El diodo, en condiciones de diferencia de potencial entre ánodo y cátodo positiva, vale decir el voltaje del ánodo mayor que el voltaje del cátodo, conduce, es decir, que se puede ver como un circuito cerrado, como una llave cerrada. El hecho de que conduzca quiere decir que va a circular corriente entre ánodo y cátodo en ese sentido.
Entonces el voltaje en el ánodo mayor al voltaje en el cátodo es condición suficiente para que exista corriente en el sentido ánodo-cátodo. Ahora, si el voltaje del ánodo es menor al voltaje del cátodo, o sea, la diferencia de potencial ánodo-cátodo es negativa, entonces el diodo no conduce. Significa que aparece como un circuito abierto, como una llave abierta. Un interruptor como los que tienen en la pared para encender el foco, ¿cierto? Tiene dos posiciones, cerrado y abierto. Cuando está abierto, el foco está apagado porque no le llega energía. Cuando se presiona el switch, se conmuta y cambia a cerrado, entonces circula corriente y se enciende el foco. Lo mismo podríamos ver en un diodo, pero el diodo no tiene una llave mecánica que lo abra y lo cierre. Simplemente es la diferencia de potencial establecida entre ánodo y cátodo, que si es positiva, conduce o aparece como la llave cerrada, y si es negativa, o sea que el voltaje del ánodo es menor al del cátodo, no conduce, o sea que aparece como si fuera una llave abierta. Bien. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que el diodo tiene dos estados, un estado de conducción y un estado de no conducción. Al estado de conducción llega cuando el voltaje entre ánodo y cátodo es positivo y al de no conducción lo contrario. Bien, eso, digamos, es una visión un tanto ideal del diodo. En la realidad, el diodo conduce y circula corriente a través de él. Pero para que esto ocurra, se tiene que alcanzar un voltaje igual o superior a un voltaje denominado de umbral, que aproximadamente en los diodos de silicio está situado en 0,5 voltios. O sea que si no pongo entre ánodo y cátodo un voltaje igual o mayor a 0,5, podría decir que el diodo está en estado de no conducción, porque si bien hay corriente, es una corriente demasiado pequeña. Al superar ese 0,5, la corriente se eleva notablemente, de unos cuantos microamperes que podría tener antes del 0,5 a algunos cuantos miliamperes, o sea, estamos hablando del orden de 1 a 1000 más o menos. Bien, entonces, en el estado de no conducción, el diodo experimenta corrientes muy pequeñas, que podríamos acercarlas a cero, y por eso es que lo podemos aceptar como si fuera una llave abierta. En el estado de conducción hay corriente del orden, puede ser de unos cuantos miliamperes, podría llegar a mucho más dependiendo de el circuito externo, o sea que la corriente es controlada por el circuito externo. ¿Ya? Y en una llave cerrada, el voltaje entre sus extremos es cero. En el diodo no lo es. Puede tener un valor superior al de umbral. Puede llegar hasta 0,7, 0,8 voltios. Bien, entonces, en un diodo real,
en directa, o sea, cuando el voltaje ánodo-cátodo es positivo, hay corriente, pero el voltaje entre ánodo y cátodo no es cero, no es efectivamente una llave cerrada, hay un voltaje del orden de 0,7-0,8 voltios. En inversa, es decir, cuando el voltaje ánodo-cátodo es negativo, aparece como circuito abierto, pero en la realidad no es que no circule corriente. Hay una pequeña corriente inversa del orden de 10 a la menos 9, 10 a la menos 12 amperes. O sea, del orden de los nano o picoamperes. ¿Bien? Entonces, el comportamiento del diodo lo podemos idealizar y verlo como un conmutador abierto o cerrado, ¿no? Esa idealización del comportamiento del diodo está muy próxima a su comportamiento real. Nos ayuda porque nos facilita el cálculo de un circuito con diodo. Pero como les digo, es una idealización de su comportamiento. Bien, ahora podríamos estudiar al diodo desde el punto de vista de su característica voltaje-intensidad. Para entender esto, veamos cuál es la característica voltaje-intensidad en una resistencia. Si a una resistencia le aplicamos una diferencia de potencial o voltaje V, como está acá, sabemos que se produce una intensidad de corriente I. El voltaje y la corriente están relacionados a través de la ley de Ohm, ¿cierto? Sabemos entonces que esta intensidad de corriente es voltaje dividido entre el valor de resistencia. Ahora, la característica voltaje-intensidad suele mostrarse gráficamente. Entonces, en este trazo, si representamos I en el eje vertical y B en el eje horizontal, la relación I igual a B sobre R es una recta, ¿cierto? Porque yo podría escribir esto como I igual a 1 sobre R por B. 1 sobre R es lo que se denomina pendiente, ¿cierto? O sea, la pendiente de esta recta es 1 sobre R. No sé por qué no quiere escribir ahí, porque está muy chiquito. Mi lápiz no puede marcar si es muy chiquito, así que lo voy a agrandar un poco. Pendiente igual 1 sobre R. Esa es la pendiente de esta recta, representada de esa manera. I igual a 1 sobre R por B. ¿No? O sea que si aumenta el voltaje, aumenta la corriente. Si el voltaje es negativo, la corriente es negativa. Eso ocurre en una resistencia. ¿Cierto? O sea, en todo el plano, digamos, una resistencia ideal que puede soportar cualquier voltaje y cualquier corriente, en todo el plano voy a tener una recta que atraviesa el origen con pendiente 1 sobre R. Ahora, ¿cómo será la característica en un diodo? A un diodo le aplico un voltaje VD y quiero ver cómo es la corriente. Si lo consideramos con la característica ideal que hemos manifestado del diodo, entonces, siendo el voltaje VD negativo, aparece como un circuito abierto, o sea que no hay corriente, ¿sí?
Si el voltaje es negativo, no hay corriente. O sea que esto en el eje o en el semieje negativo del voltaje va a aparecer como una recta sobre el mismo semieje. ¿De acuerdo? Horizontal, intensidad 0 para voltajes negativos. Ahora, cuando el voltaje ánodo-cátodo es positivo, decíamos que hay corriente, y esta corriente depende del circuito externo. En el caso real, decíamos que el voltaje ánodo-cátodo se sitúa alrededor de los 0,5 hasta 0,8, depende de voltaje. Pero en el caso ideal, si lo vemos como una llave, el voltaje entre un extremo y otro de la llave estando cerrada es 0. Y existe corriente. O sea que esto va a aparecer más o menos como una recta ahora vertical, paralela o coincidente con el eje, con el semieje positivo de intensidad. ¿Cierto? Entonces, la característica, digamos, VI de un diodo considerado como diodo ideal aparecerá así, como dos rectas, dos semirrectas, una horizontal y otra vertical. Ambas se encuentran en el origen, ¿no? La horizontal coincide con el semieje negativo, o sea, voltajes negativos, y la vertical con intensidades positivas. Bien, entonces, a eso vendría a ser la característica de un diodo considerado como ideal. Característica ideal. Bien. En la realidad, esa característica, ya les había mencionado, va a modificarse un poco porque en polarización inversa, ¿no? Cuando el voltaje ánodo-cátodo es negativo, decía que hay una pequeña corriente inversa. Y aquí lo voy a marcar así. Inversa. Y aquí directo. Bien, entonces decían, en polarización inversa, la corriente es muy pequeña, del orden de los nanoamperes. En polarización directa, la corriente depende del circuito externo y el voltaje entre ánodo y cátodo no supera los 0,8 voltios. Si lo haría, podría dañarse el diodo. Bien, entonces hay un pequeño voltaje directo que es del orden de 0,5 a 0,8 voltios, donde ya la corriente depende del circuito externo. Vamos a ver más adelante realmente cuál es la característica de un diodo. Un diodo semiconductor. De momento nos quedaremos con este comportamiento idealizado del diodo. Veamos cómo podemos tratar un circuito que contenga diodos. Vamos a considerar ese circuito una fuente de voltaje, un diodo y una resistencia conectados en serie. Pensaremos que lo que nos interesa es determinar la intensidad de corriente. Bien,
Entonces, hagámoslo para un voltaje V igual a 5 voltios. Si estamos tratando al diodo como un elemento ideal, el voltaje en el ánodo es positivo respecto al del cátodo. Entonces el diodo está en estado de conducción. ¿Sí? Si tengo 5 voltios, positivo, ánodo más positivo que el cátodo, el diodo está en directa y por lo tanto conduce y aparece como una llave cerrada. Lo que significa que todo el voltaje de la fuente está aplicado a la resistencia. ¿Cierto? Entonces, por ley de Ohm, la intensidad es voltaje sobre resistencia, eso será 5 dividido 100, ¿no? 0.05 amperes. Eso podemos escribir porque somos ingenieros como 50 miliamperes, ¿cierto? 0.05 es lo que nos dice la calculadora, que no es ingeniero. El ingeniero entiende eso como 50 miliamperes. Pasa si disminuyo el voltaje de la fuente a 1 voltio. Sigue siendo polarización directa, entonces el voltaje de la fuente aparece aplicada a la resistencia porque el diodo es una llave cerrada, ¿cierto? No cae voltaje sobre el diodo, todo el voltaje de la fuente va a caer sobre la resistencia. Entonces la intensidad será ahora 1 sobre 100. 0,01 voltios, perdón, amperes. Eso es 10 miliamperes. ¿Qué pasa si ahora el voltaje de la fuente es negativo? Como estamos tratando al diodo idealizado, el voltaje ánodo-cátodo es negativo, ¿cierto? El voltaje de la fuente es -1, ese menos está asociado al ánodo. Por lo tanto, el voltaje del ánodo es menor que el voltaje del cátodo. Eso hace que el diodo esté comportándose como un circuito abierto. Un circuito abierto quiere decir que no circula corriente, que la corriente es cero, ¿cierto? Y no interesa cuánto es el voltaje, suficiente con que sea negativo, la corriente va a ser cero, ¿cierto? No interesa que el voltaje sea 10 voltios, 100 o lo que sea. En tanto sea negativo, la corriente va a ser cero. ¿Bien? Entonces, de esa manera podemos tratar un circuito con diodos, visto el diodo como un elemento ideal. Lo cual, como les decía, puede parecerse mucho al comportamiento real en tanto manejemos voltajes y corrientes grandes, ¿no?
porque si nos acercamos al cero, el comportamiento podría modificarse. Una otra forma de estudiar los circuitos con diodos es a través de la característica de transferencia. La característica de transferencia suele tratarse en el mismo, o sea, con la misma variable, es decir, que el circuito a estudiar lo consideramos como un circuito de dos puertas. Una puerta de entrada y una puerta de salida. ¿Ya? Entonces, en la puerta de entrada vamos a aplicar, para facilitarnos esto, un voltaje y queremos ver en la de salida cómo es ese voltaje. Hagamos un ejemplo con algo que ya conocemos, que manejamos con mucha fluidez, que es la resistencia. Hagamos un circuito con resistencia. Vale decir, voy a poner una fuente de voltaje variable y el circuito en sí va a estar formado por dos resistencias en serie. R1, R2. Entonces, el voltaje de la fuente, que es variable, es mi entrada. Y la salida va a ser el voltaje en la resistencia R2. ¿Bien? Entonces, entrada con subíndice I, salida con subíndice O. En este caso, ambos voltajes, que es lo más común para tratar un circuito considerando la transferencia. Estamos a más o menos 10 minutos o menos de que esto se corte, así que en cuanto se corte nos volvemos a conectar, ¿ya? Bien, ahora, ¿cómo relaciono voltaje de salida con voltaje de entrada? Como es un circuito serie, la misma corriente circula en todo el circuito, en R1, en R2 y en la fuente. Entonces puedo aplicar lo que conocemos como divisor de voltaje. ¿Cierto? ¿Qué nos dice el divisor de voltaje? El voltaje en R2, que hemos llamado VO, es esa resistencia R2 dividida entre la serie R1 más R2 por el voltaje de la fuente, que hemos llamado VI. ¿Sí? Esa es entonces nuestra característica de transferencia. Pensaremos que R1 es igual a R2, entonces este cociente R2 sobre R1 más R2 sería un medio, ¿cierto? Un medio. ¿De acuerdo? Entonces, este número que obtengo del cociente de las resistencias, R2 y la suma R1 con R2, va a ser siempre menor que 1. ¿Sí? Porque R2 está en el numerador y en el denominador, pero en el denominador está sumado con R1. O sea que el denominador va a ser siempre más grande que el numerador. Por lo tanto, el cociente será menor que 1. ¿Cierto?
O sea que BO va a ser siempre menor que BI. Dependerá de los valores de R1 y R2 para saber cuán menor es BO respecto a BI. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora, esta característica de transferencia, bueno, aquí está expresada matemáticamente, pero también podríamos graficarla. ¿Ya? Entonces voy a tratar de elaborar ese gráfico. Ahí. En el eje horizontal, y aquí se me pasó. En el eje horizontal pongo voltaje de entrada, la excitación. Y en el vertical, el resultado, es decir, el voltaje de salida. ¿Sí? Entonces quiero ver cómo se comporta BO en función de cómo varía BI. Esa es la idea. Encontré que BO es igual a una constante, porque las resistencias son constantes, que nace de ese cociente, que es menor que 1, multiplicado por BI. Eso es una recta, ¿sí? Si BI es mi X y BO mi Y, es una recta que pasa por el origen y tiene pendiente menor que 1. ¿Cierto? Una forma muy conocida. Recta que pasa por el origen con pendiente menor que 1. Eso lo hemos visto, lo hemos tratado en cálculo, en colegio, inclusive con ecuaciones de segundo, o de dos incógnitas, etc., ¿no? Entonces, si trazo esto, voy a obtener lo que parece una recta, aunque media chuequinga, porque mi regla no está muy bien. Para la otra clase me voy a conseguir una regla mejor. Entonces, es una recta, ¿sí? Que pasa por el origen y su pendiente es lo que hemos anotado. Pendiente igual R2 sobre R1 más R2, que es menor a 1, pero positiva, ¿cierto? Decía para poner un ejemplo que R1 y R2 sean iguales, entonces la fracción esa que hemos llamado pendiente sería 1/2, ¿no? Si la pendiente es 1/2, quiere decir que si yo en la entrada pongo 10 voltios, en la salida voy a tener 5. Si pongo 20, voy a tener 10. Si en la entrada pongo menos 1 voltio, en la salida voy a tener menos 0,5. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa sería la característica de transferencia de un arreglo de dos resistencias en serie. Que lo puse como ejemplo porque enseguida vamos a verlo ya con diodos. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Nada? Tengo una pregunta. Dígame. Aquí donde hizo los incisos, cuando es negativo siempre va a ser 0. Claro, si el voltaje ánodo-cátodo es negativo, ¿sí? No importa cuánto sea el voltaje, la corriente va a ser 0. ¿Por qué? Porque el diodo se está comportando como una llave abierta. Por una llave abierta no circula corriente.
¿Sí? Entonces, si el voltaje del ánodo es menor que el del cátodo, o si la diferencia entre ánodo y cátodo es negativa, como en ese caso, la corriente es cero. Y no interesa cuán negativo sea. Puede ser -1, -10 o -100. La corriente va a ser cero. ¿No? Tengan en cuenta que este comportamiento del diodo no es el comportamiento real, lo estamos idealizando. En la realidad, puede que dependa de cuán negativo sea el voltaje para que la corriente sea un poco más de cero. Negativa, ¿no? Pero puede ser un poco más significativa. Ingeniero, queda un minuto. Ya. Si no hay más preguntas, cortamos y nos volvemos a conectar, ¿cierto? Bueno, creo que ya volvieron todos los que estaban. Seguí. Entonces vimos la característica de transferencia de un circuito con solamente resistencia, ¿no? Eso como ejemplo. Ahora sí, vámonos a la característica de transferencia de un circuito que puede contener uno o más diodos. Bien, entonces ahora ya tengo una resistencia y un diodo en serie. Otra vez el tratamiento lo hacemos para un diodo considerado como elemento ideal. Y ya sabemos que en la realidad va a cambiar un poquito, pero es muy parecido. El modelo ideal del diodo es bastante similar en característica al comportamiento de un diodo real. La diferencia, decía, puede estar marcada más que todo en la proximidad del cero. ¿Ya? De todas maneras lo marco ahí para que
no quede duda. El diodo está considerado en este ejemplo como un elemento ideal. Cuando lo consideramos así, si el voltaje del ánodo es mayor que el del cátodo, o sea que el voltaje en el diodo es positivo, es un circuito cerrado. Lo contrario, o sea, si el voltaje ánodo-cátodo es negativo, significa que el diodo se puede considerar como circuito abierto, ¿no? Esa es la forma de encararlo. Bien, entonces, el diodo conduce o no conduce, y eso depende de la fuente simplemente, ¿no? Como el voltaje de la fuente está asociado en un polo al ánodo y en el otro, bueno, a través de la resistencia, no interesa porque está en serie, con el cátodo. Entonces, directamente quien va a decidir si el diodo conduce o no es la fuente VI. ¿De acuerdo? Entonces debemos estudiar las dos posibilidades en la fuente, VI positiva o VI negativa. Entonces, si VI es negativa, menor que 0, el diodo no conduce. ¿No? Como es ideal, no interesa cuán negativa sea, suficiente con que sea negativa para que el diodo no conduzca. Si no conduce, no hay corriente. Voy a marcar la corriente por acá. ¿No? Entonces, si no hay conducción, el diodo está abierto, la corriente I es igual a 0. El voltaje en la resistencia, que es VO, es resistencia por intensidad, ¿cierto? R por I. Como I es 0, VO es 0. ¿De acuerdo? Entonces, si el voltaje de la fuente es negativo y no interesa cuánto, en tanto sea negativo, el voltaje en la salida, o sea, el VO, va a ser 0. Bien. La otra posibilidad, y es la que va a cambiar la condición del diodo, es que VI sea positivo. Si VI es positivo, ahora el voltaje del ánodo es positivo y el del cátodo negativo. Sin interesar cuánto el diodo, como lo estamos considerando, conduce. ¿Cierto? Es un diodo ideal para nosotros. Y si el voltaje de ánodo a cátodo es positivo, conduce. Entonces, hay corriente. ¿Sí? ¿Cuánto vale esa corriente? Como el diodo está en estado de conducción, es decir, es una llave cerrada, entre el ánodo y el cátodo, el voltaje es prácticamente 0. En el caso ideal, 0. Por lo tanto, para que la suma de voltajes por la ley de Kirchhoff sea 0, VI se va a transferir del todo a la resistencia. O sea que VO es igual a VI. ¿Cierto? VO va a ser igual a VI. En el diodo el voltaje es 0, entonces
Si sumo los voltajes, voy a tener menos VI más 0 más VO, y eso efectivamente es 0. Se cumple la ley de Kirchhoff. ¿De acuerdo? Entonces, si quiero expresar matemáticamente, así como lo había hecho en el anterior ejemplo, con puramente resistencias, ¿no? Pude decir VO es igual a esto, ¿no? R2 sobre R1 más R2 por VI. Es una forma matemática de expresar la relación salida-entrada. Esa es la característica de transferencia. Y la trazamos como una recta con pendiente, etcétera, ¿no? Que pasa por el origen y todo aquello. ¿Bien? Ahora queremos hacer lo mismo. Queremos matemáticamente expresar VO como función de VI. No es una forma continua. Tiene su discontinuidad y esa discontinuidad se verifica en el cero, ¿sí? Porque hay un comportamiento totalmente diferente en VI negativo que en VI positivo. Entonces, como no hay una función que me represente ese tipo de condiciones, tengo que acudir a una expresión paramétrica, ¿no? Entonces digo, VO es igual a 0 si VI es negativo. Y es igual a VI, lo que había anotado acá, si VI es positivo. ¿Bien? Entonces ya tengo todo el espectro. Valores negativos de VI, valores positivos de VI. Cuando son negativos, VO es 0. Cuando son positivos, VO es igual a VI. ¿Sí? Y ya puedo representar gráficamente eso, ¿no? Con esto voy a hacer más o menos lo que haría una regla. ¿Se ve bien? No, puede más pasar. Entonces, horizontal, VI, vertical, VO. Tiene dos comportamientos, ¿sí? El uno nace de valores negativos de VI, y en ese caso VO es 0. ¿Cómo represento VO igual a 0? ¿Alguien puede decirme? ¿Cómo representaría en el plano XY una función que me diga Y es igual a 0? Una línea recta. Una recta horizontal, ¿cierto? Sí. Una recta horizontal, eso es. Entonces, mi recta horizontal estará prendida al eje o al semieje X negativo, ¿no? Ahí. ¿Se ve? Una lineecita amarilla, naranja, no sé qué color es. ¿Llega a ver? Bien. Ahora, ¿qué pasa en el semiplano positivo, en el de la derecha? Cuando VI es positivo. Dice... Ah, perdón, yo puse mal, ¿no? Ah, no, está bien. VO dice, si VI es mayor que 0, VO es igual a VI. VO igual a VI.
plano XY, eso aparecería como Y igual a X. ¿Cómo represento Y igual a X? ¿Quién me dice? ¿Quién aprobó cálculo 1? Todos, ¿no? Acuérdense de cálculo 1. ¿Cómo represento la función Y igual a X? Con la pendiente. Una Ya, línea. es una recta. Pasa por el origen, ¿cierto? Porque cuando X es 0, Y es 0. Y pendiente, ¿cuánto? 1. 1. Eso es. Pendiente 1 quiere decir que tengo un ángulo de 45 grados con la horizontal, ¿no? Eso es pendiente 1. A ver si puedo hacer. Ahí está. Me salió bien nomás, ¿no? Pendiente 1. ¿Está bien? Entonces, la característica de transferencia de ese circuito, si al diodo lo consideramos como ideal, es un par de rectas, una en el semiplano izquierdo, horizontal, y la otra en el semiplano derecho, inclinada 45 grados, ¿cierto? $45. Bien, ¿qué quiere decir esto? Si yo quisiera darle uso. ¿Qué significaría? Quiero darle uso a este gráfico. Si VI es igual a menos 5 voltios, ¿cuánto sería VO? Cero. ¿Cuánto? 0. 0. ¿No? ¿Está claro? VI igual a menos 5, puede estar por aquí más o menos, ¿no? ¿Cuánto es VO? 0. ¿Qué pasa si VI es menos 1 voltio? ¿Cuánto es VO? Sigue siendo 0. Sigue siendo 0, exacto. ¿No? Porque todavía estoy en el semieje o negativo de VI, o sea, en el semiplano izquierdo. Ahora, ¿qué ocurre si VI es 1 volt? ¿Cuánto será VO? Toma el valor de BI, 1 voltio. 1 volt. ¿Por qué es 1 volt? Porque estoy aplicando esto, ¿no? Si VI es mayor que 0, estoy cumpliendo con eso porque es 1, 1 es mayor que 0, entonces VO dice es igual a VI, ¿no? Si VI es 1, VO también es 1. En el gráfico, pensaremos que el 1 está por aquí. El 1 está por ahí. Como esto es 45 grados, entonces
VO también es 1, ¿no? Un triángulo, un rectángulo con 45 grados tiene los lados iguales, ¿sí? Bien, si VI sería 100 voltios, ¿cuánto sería VO? Bien, igual. Igual, ¿no? 100 también, ¿cierto? Sí. Como esto es matemático, es ideal. Si le aplico 100 voltios en ese circuito, voy a obtener que VO es igual también a 100. En la realidad puede que no sea así, porque el diodo tal vez se queme, ¿no? Depende del diodo. Si puede tolerar una corriente tan grande, tendremos 100 voltios en la salida, pero si no, se va a quemar. Bien. Entonces, esa es la forma de encarar un circuito con diodos para obtener su característica de transferencia. Veamos un ejemplo más. Bien. Ahora he puesto una resistencia más. Bueno, ¿qué ocurre cuando VI es positivo? Esa es la condición para que el diodo conduzca, ¿cierto? Es un circuito serie. El voltaje o el polo positivo que está marcado de VI está asociado con el ánodo y el negativo con el cátodo, ¿cierto? Positivo al ánodo, negativo al cátodo. Entonces, la conducción o no del diodo depende de cómo es VI respecto a cero simplemente, ¿no? Si VI es positivo, conduce. Si es negativo, no conduce. Ahora, ¿cómo se vería el circuito si VI es negativo? Si VI es negativo, el diodo no conduce. Entonces, como estamos tratando al diodo como elemento ideal, entonces, al no conducir, aparece como una llave abierta, ¿no? Está abierta, se abre el circuito y no hay corriente. Al no haber corriente, el voltaje VO va a ser simplemente el voltaje VI. ¿Por qué? Porque como no hay corriente,
toda la rama esta donde está la resistencia R2 y el diodo, esta rama, se abre, ¿cierto? Y el voltaje VO, que estoy marcándolo entre este punto y este otro, lo podría evaluar según la ley de Kirchhoff. Pero como no hay corriente, el voltaje en la resistencia 1 también es 0. Entonces la suma de voltajes debe ser 0, por lo tanto VI más el voltaje en la resistencia, que es 0, debería darme VO. ¿Sí? Entonces en ese caso, VO es igual a 0. ¿Estamos bien? ¿Qué pasa si VI es positivo? Si VI es positivo, como hemos visto, el polo positivo está asociado al ánodo, ¿no? Positivo tengo en el ánodo y el negativo lo tendría en el cátodo. Entonces, el diodo está en condición de conducción. Ahora decíamos que si lo tratamos como elemento ideal, en conducción, el diodo deja circular corriente y entre ánodo y cátodo el voltaje es prácticamente 0. O sea que está cerrada la llave entre esos dos puntos y por lo tanto el circuito se ha convertido en un circuito serie, fuente de voltaje R1, R2. ¿Cierto? Veámoslo de esa manera. Lo voy a dibujar acá. Lo voy a dibujar también acá. En ambos casos no he dibujado el diodo, ¿cierto? No está el diodo. Porque lo voy a hacer de otro color. Si VI es negativo, el diodo, dijimos, no conduce. Entonces está abierto. No hay corriente. Si el voltaje VI es positivo, hemos visto que el diodo está polarizado en directa y por lo tanto conduce. Está apareciendo como una llave cerrada. ¿No? Y bueno, en ambos casos nos interesa ver el voltaje VO desde aquí hasta aquí. Bien, cuando el diodo está abierto, cuando VI es menor que 0, en toda la rama esa no cae voltaje, ¿no? No cae voltaje sobre R2, por lo tanto, el voltaje VO es el que restándole el voltaje en R1 iguale a VI, pero como el diodo se abrió, no hay corriente y por lo tanto no hay voltaje en R1. O sea que VO es igual a VI, lo que anotamos acá. ¿No? VO, no es igual a 0, está mal, ¿no? VO no es 0. VO es
es igual a BI. ¿Sí? Porque no hay voltaje en R2 ni en R1, puesto que no hay corriente. Entonces, para que la suma de voltaje sea 0, BI tiene que ser igual a BO. Ahora, ¿qué ocurre cuando el diodo conduce? Dijimos, aparece como un circuito cerrado. Entonces, tengo las dos resistencias en serie con la fuente, lo mismo que tenía un par de láminas atrás, aquí. ¿No? Esto. Otra vez dice que se acabará en 10 minutos. Bueno, este es el circuito que tengo al estar conduciendo el diodo. ¿No? Una fuente en serie con dos resistencias, o sea, un divisor de voltaje. Por lo tanto, el voltaje VO es R2 sobre R1 más R2 de VI. ¿De acuerdo? Entonces, si quiero expresar matemáticamente VO, tengo otra vez que recurrir a una forma paramétrica. En el caso de ser VI negativo, VO es igual a VI. Y en el caso de ser positivo, es igual a R2 sobre R1 más R2, eso se llama pendiente, por VI. Ahora sí, ¿no? Y ya estoy en condiciones de trazar la característica. Ahí. VI, VO, listo. Vamos con este color otra vez. Entonces, ¿cómo debo dibujar esto? Cuando BI es negativo, eso está en el semiplano de la izquierda. VO es igual a BI. VO igual a BI y Y igual a X es una recta con pendiente 1 que pasa por el origen, pero está en el semiplano de la izquierda. Entonces estamos hablando de esto. Bueno, lo voy a borrar para que quede ahí. ¿Se borró o no se borró? Mi recta no está bien, porque mi regla se movió. Ahí debería ser, ¿no? 45 grados. Hasta ahí solamente, ¿no? Solamente en el semiplano izquierdo. ¿Qué pasa en el derecho? En el derecho, BO es igual a R2 sobre R1 más R2, o sea, esa es la pendiente, que ahora es menor a 1, por BI. Entonces, esto se va a quebrar, la pendiente anterior era 1, ahora va a ser menor a 1. Así, ¿verdad? Tengo aquí, en el semiplano izquierdo, pendiente igual a 1. Y en el semiplano derecho, pendiente igual a R2 sobre 1 más 2.
¿De acuerdo? Y esa sería la característica de transferencia. ¿Una duda? Nada. Tenemos todavía 5 minutos, así que vamos a hacer uno más. Ejemplo 13, sí. Entonces ahora le voy a añadir un elemento más. Voy a añadirle una fuente de voltaje, que la voy a llamar BA. Ya me pasé de la hora, ¿no? Así que lo vamos a hacer muy rapidito esto. Si quedan dudas, el miércoles las absolvemos. Este diodo tiene el ánodo asociado a un polo de BI y el cátodo está asociado a la fuente de A. Ahora, para que conduzca, necesita que el voltaje del ánodo sea mayor al del cátodo. Significa que BI deba ser mayor que BA. ¿Sí? Entonces, si BI es mayor que BA, el diodo conduce. ¿Sí? Lo contrario significa que no conduce. ¿De acuerdo? Cuando el diodo no conduce, aparece como circuito abierto. Entonces no hay corriente y DO es igual a 0. ¿Cierto? Independiente de los valores que tengan R, BA y BI, en tanto sea menor que BA, el diodo no conduce, por lo tanto no hay corriente a través de R y BO es 0. ¿Sí? Entonces, si BI es menor que BA, BO es igual a 0. Ahora, ¿qué pasa cuando BI es mayor que BA y el diodo conduce? Diodo en conducción es un cortocircuito. O sea que lo que voy a ver en BO es la diferencia entre BI y BA. ¿Cierto? Si BI es mayor que BA, entonces BO lo obtengo de la suma por ley de Kirchhoff de voltajes, de todos los voltajes, o sea, menos BI más 0 más BA más BO. Y esto debe ser 0. Entonces despejo BO
y obtengo que había sido igual a BI menos BA. ¿Cierto? Lo anoto matemáticamente. BO es Queda un minuto, ingeniero. ya. Con esto se acaba. BO es igual a 0 y BI es menor que BA. Y cuando es mayor, vale BI menos BA.